Carlos con Francisco. nosotros, que es la neurolingüística, así rapidísimo. La neurolingüística es una ciencia muy joven que se originó en los años 75, 72, 75, dirigida por Richard Bandler y John Grinder, que fueron los pioneros en este campo, que estudiaron a las personas más exitosas del mundo y quisieron ver cuáles son las diferencias que tienen en su conducta, en su actitud frente a la vida, la forma de comunicarse de las personas que han demostrado tener éxito en los patrones sociales que hoy conocemos. Y de allí surgieron características muy importantes sobre el ser humano, como por ejemplo la forma de comunicarnos verbalmente y físicamente con el cuerpo, qué es lo que decimos y no decimos con las palabras, la importancia que tiene esa comunicación para mejorar la toma de decisiones, las relaciones humanas. Eso es la neurolingüística. Hablemos de la comunicación. ¿Qué problemas tenemos nosotros diariamente con la comunicación? La comunicación es un factor crucial hoy en día, especialmente en la era del Internet, porque estamos comunicando preferentemente a las demás personas nuestro mensaje por email. Entonces, justamente una de las presentaciones que yo traje para mostrarles es que el individuo debe entender que primero transmite una imagen. Primero se vende a sí mismo, inclusive sin decir una sola palabra. Un 55% de la comunicación es a través de la imagen, la apariencia externa, cómo se sienta, cómo mueve el cuerpo. El tono de voz es un 38% de la comunicación. Si sumamos ambos, un 93%, siquiera sin antes abrir la boca, ya está siendo comunicado a la persona que tenemos frente. Y eso se pierde con el email, con el Internet. Somos muy fríos, a veces las palabras se interpretan diferente porque no nos vemos el uno al otro. Y un 7% es el contenido real del mensaje. Si lo comparamos eso con un iceberg y sabemos que lo que vemos del iceberg es una parte muy pequeña, lo mismo sucede con las personas. Cuando nos vemos el uno al otro estamos viendo solamente la superficie. Pero ¿existen elementos que puedan cambiar esos porcentajes? Valga decir que de pronto el contenido del mensaje sea más importante y que a mí la apariencia y lo demás me deje de importar. ¿Cómo hace Es muy difícil, está en nuestra naturaleza humana el fijar, así somos. Por eso tenemos amor a primera vista, por eso nos cae bien una persona y decimos que tenemos química. En realidad eso significa que hay una transmisión de energía, positiva o negativa. Por ejemplo, en esta otra imagen, lo que yo quiero mostrar es que en realidad no vemos, no escuchamos con nuestros órganos, con los oídos, con la vista. Nuestro cerebro interpreta lo que nosotros vemos a través de estos instrumentos. Y para el cerebro es muy difícil interpretar algo que no conocemos, que no hemos visto, que no tiene lógica. Entonces tratamos de asimilar las cosas a nuestra manera. Entonces lo que vemos es un mapa de la realidad, no es la realidad. Y dos personas pueden ver la misma imagen, el mismo mapa, diferente. Lo interpreta diferente. Aquí usted tiene una serie de elementos y María Mercedes está que se pregunta. Yo quisiera, ¿usted ahora sigamos con los elementos o con la parte práctica? Como que fuéramos a la parte práctica. ¿Cuáles son esas palabras que debemos evitar usar? Palabras que son quitadoras, que llaman. Aparte de las groserías. Además de las groserías, por ejemplo, el no. La idea es no utilizar el no, en vez de decir, no olviden, si usted dice, entonces, no olviden que el concierto es esta noche, se le va a olvidar que el concierto es esta noche. Recuerde que el concierto es esta noche. Pero digamos, ¿sí? a un niño chiquito, ¿cómo se le dice que no? O sea, que no toque, no haga, ¿cómo se le dice? Ustedes tocaron un punto fundamental en la comunicación humana. La mente subconsciente es la que interpreta las palabras que el consciente le envía. Entonces, la palabra no, el subconsciente no la acepta, no la reconoce, no existe prácticamente. Si usted le dice a un niño, no pise ese charco, el niño va a entender que usted le dijo que lo pise, no es que lo haga a propósito. Ya entiendo muchas cosas. Porque yo le digo a mi hijo, no se suba al sofá, y se sube al sofá. Claro. Si usted, por ejemplo, utiliza... Pero yo creo que eso es congénito. Bueno, pero mire, otra palabra muy importante. Sí, las gracias. Por ejemplo, cuando nosotros decimos gracias, ¿qué estamos diciendo? Porque hay culturas que no utilizan la palabra, porque no esperan que la otra persona sencillamente, digamos, gratifique o mejor reconozca que uno le hizo algo. Exactamente, Carlos Francisco. Eso es muy importante porque tenemos que entender que las palabras tienen diferentes significados según en la cultura, en el ambiente en el cual nosotros las expresamos. En el ambiente indígena, ellos están acostumbrados al trueque. Nuestros conciudadanos indígenas están acostumbrados a que si ellos le dan algo a usted, no espera que usted le dé las gracias. En su lenguaje no existe esa palabra. Esperan que usted le dé algo a cambio y que tenga aproximadamente el mismo valor de lo que la persona le dio. ¿Qué otras palabras debemos Por ejemplo, la palabra pero. Nunca digan la palabra pero, porque la mente subconsciente automáticamente rechaza todo lo que hay antes de pero y se concentra en lo que hay después. Pero eso siempre cuando a uno lo van a regañar, uno le dice, usted es muy buena persona, pero... Entonces, él se olvidó que era buena persona. Pero, ¿qué otra? Demos una tercera. No, pero...
¿Qué otra debemos por evitar? ejemplo, la palabra tratar. Nunca digan voy a tratar de estar a tiempo, porque eso quiere decir que ya se están condicionando a llegar tarde. Voy a tratar de verte mañana, seguramente ahora, no lo puede como ver. Juan Pablo yo también entiendo, yo siempre trato de levantarme temprano. Luis, vamos a estas herramientas, a este instrumental que usted trae. Porque, mire, este es un instrumental muy bonito porque es muy simple y refleja la capacidad que tenemos de transmitir energías. Yo le hablo a estos instrumentos con mi mente y le pido que se muevan en el sentido de las agujas del reloj y ellos se van a mover. Y cualquier persona puede hacer esto. Ahora se van a mover en sentido contrario y yo les puedo decir que paren, gracias, y ellos se paran. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Vamos a mirar aquí una mente superior. Y sobre todo, tenemos una capacidad innata que no la sabemos explotar. El poder de la mente... ¿Y yo qué les digo? ¿Qué les tengo que decir? Lo que tú quieras. Se me quedaron quietas, ¿por qué? No le está diciendo nada. Solo muévanse, por favor. Ahí está, ahí se empiezan a mover, pero tú tienes que eliminar el estrés, conscientemente dejar de bloquear. Exactamente. ¿Ahí? Y ahí es donde, cuando uno se relaja, empieza a ser verdaderamente uno mismo. Vea, pues, ¿y esto para qué sirve? Esto sirve para que la persona entienda que con su pensamiento está transmitiendo un mensaje. Venga, Juan Pablo. Energía, puede ser positiva o negativa. A veces nos encontramos con una persona por primera vez y sabemos que esa persona nos cae bien. Ajá. ¿Y por qué? Es porque está transmitiéndonos una energía. Otro elemento que yo traje para mostrarles a ustedes es la importancia de los ojos. Los ojos son el comunicador principal. Más de un 80% de la información entra a nuestro cerebro por los ojos. Pero no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Pues Luis, la verdad es que es muy interesante lo que usted nos dice. Lástima que el tiempo sea tan corto. Tres tips, tres mensajes así, muy pequeñitos para las personas que nos están viendo. Bueno, es fundamental considerar que todos tenemos un potencial y que no tenemos que esperar vivir la vida que los demás quieren que vivamos. Podemos vivir la vida según nuestros propios objetivos, en los términos que nosotros nos fijemos, pero para eso hay que conocernos. Primero conocernos a nosotros mismos para después ser mejores seres humanos y poder relacionarnos mejor, buscar siempre ser asertivos, positivos. Pero no por el hecho solo de ser positivo, sino que toda la vida va a cambiar del momento en que nosotros transmitimos un mensaje positivo, recibimos aún más mensajes positivos para nosotros. Pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es Luis Charles, ha escrito 6 libros, este es uno de ellos, colección de libros para aprender y crecer. Va a estar en Bogotá hasta mañana en la Universidad Central y la verdad es que para nosotros es muy grato. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, muy buen día. 7 de la mañana, 45 minutos, Carlos Francisco. Hora de más noticias aquí en Arriba Bogotá. Las noticias de eltiempo.com en Arriba Bogotá. En Bogotá.